Hola jóvenes, señoritas, hoy vamos a tratar en el curso sobre el INDECI, ¿sí? El Instituto Nacional de Defensa Civil, que es una institución que permite justamente afrontar todos los desastres que acontecen en el país. Y vamos a detallar de manera más específica en qué consiste. En principio, el INDECI, ¿sí? INDECI fue creado por Ley 29664 del 19 de febrero del 2011, con la cual, ¿no?, se crea el Sistema Nacional de Gestión de Desastres de Riesgo, como un sistema descentralizado con la finalidad de identificar y reducir los riesgos asociados a los desastres. Claro. Y para ello el INDECI hace muchas actividades en la población con el objetivo de prevenir daños y proporcionar ayuda oportuna, adecuada, asegurando su rehabilitación en casos de desastre de toda índole, cualquiera sea su origen. Y eso es una actividad constante, lo que tú has participado en simulacros de sismo, en simulacros de helada, en simulacros de friaje, en simulacros de tsunami, en simulacros de incendios. Todo eso lo genera el INDECI. Sí. Primera acción como el fin de prevenir. O sea, lo primero que trabaja el INDECI es prevenir. Sí. Es por eso que en la escuela, en el colegio, en el jardín, en la universidad, ¿no?, se generan este tipo de actividades para que esté lista la población frente a probables desastres, que pueden pasar, como no, de acuerdo a su área de influencia. Entonces, hay normas, hay orientaciones, hay supervisiones, hay planes, ¿no?, que ejecuta Defensa Civil para que justamente atienda una emergencia, ¿no?, y que su reacción sea inmediata para apoyar a todos los pobladores que son afectados por los desastres. Y un desastre siempre en el Perú es un país de desastres, ¿no? El Perú, por tener una región muy diversa, recuerda que tenemos 8 pisos regionales, 8 pisos desde la Omagua, la Rupa Rupa, la Janca Cordillera, ¿no?, la costa Ochala. O sea, es un país crítico, pues, ¿no? Nosotros, nada más, mira, tú sales de Lima, de costa, subes y subes por la sierra limeña, llegas a Guaruchirí, subes, llegas a Cazapalca, subes, llegas a Ticlio. ¿Cuántos pisos ecológicos has subido, ¿no? Y luego desciendes a la sierra, a la Janca, subes a la cordillera, ¿no?, bajas a la selva. Por eso nuestro país es un país que hay desastres en diversos meses del año y de acuerdo al clima que le toca en esos meses del año a esas poblaciones. Por eso que es clásico que siempre las inundaciones surgen en tal mes, ¿no?, las heladas se dan en tal mes, en fin. Pero lo importante es saber cómo afrontar estos desastres naturales, y para eso está el INDECI, o sea, a través de la coordinación con la escuela, con el colegio, con la universidad, el instituto, con el barrio, con el distrito, ¿no?, coordina para afrontar estos desastres naturales. Sí, pero ¿cuáles son esos desastres? O sea, ¿qué se da? Bueno, vamos a conocerlos. En principio, de acuerdo a sus regiones, ¿no? El oleaje anómalo. Este fenómeno, dice, se debe al desplazamiento de continuas perturbaciones atmosféricas desde el Océano Pacífico Sur Central hacia las costas centrales de Chile, las cuales se extienden hacia el dominio marítimo. ¿Qué hay que hacer frente a un oleaje? Primero, dice, hay que asegurar las embarcaciones ancladas en el puerto. Si es factible, saca tus embarcaciones, sean pequeñas o grandes, ¿no?, a la tierra. Es lo mejor frente a un oleaje. Ahora, si vives tú o te vas de vacaciones cerca al mar, siempre asegura tus puertas y ventanas. Es fundamental esto. De acuerdo al oleaje, ¿no? Puede ser que sea un oleaje parcial, como también un oleaje brutal que destruya todo. ¿Qué más dice? No instales carpas y otros equipos cerca a la orilla del mar o línea costera. Esto principalmente para aquellos que van de campamento en verano en la costa, ¿no? Nosotros que vivimos en la sierra, mayormente vamos en verano a la costa y nos vamos a acampar. No es bueno que esté cerca, pues, al mar. Los oleajes pueden destruir tu vida. Otro tipo de desastres es el huaico. Este es el más conocido, ¿no? ¿Qué es un huaico? Un huaico es el desplazamiento violento, dice, ¿sí?, violento de una gran masa de tierra y agua, ¿no?,
y que incluso rocas de grandes dimensiones que se movilizan a gran velocidad a través de quebradas o valles. Se forman en las partes altas de las microcuencas, saturando el suelo. Los huaicos se producen en época de lluvia. El huaico, dice, el huaico es un nombre quechua local que ha adoptado, ¿no?, para un huaico de baja intensidad. Su nombre apropiado es Lloclla, sí, pero el término pues ya popularizado hoy en día es huaico. Ahora, los huaicos hay que tener siempre presente que en la época de lluvias, mayormente los huaicos se dan. ¿Por qué? Porque ¿qué debes hacer frente a un huaico? Primero, conservar la calma en todo momento, serenidad, y hay que ayudar a los demás, ¿no? Presta atención a la alarma preestablecida, silbatos, campanas, timbre, trompeta, etcétera, ¿no? Los huaicos siempre están permanentes. Evacúa rápidamente hacia las zonas de seguridad, llevando tu mochila para emergencias. Sigue las instrucciones de las autoridades, ¿sí? A veces, por vivir en zona alta, nosotros, a 4.332 metros sobre el nivel del mar, no sentimos mucho esta idea del huaico, ¿no? Pero sí hay poblaciones que viven en quebradas, que viven en valles, permanentemente sufren de esto. Incluso la gente de Lima, a inicios por Chosica, permanentemente en el año es algo, o sea, casi enero, febrero, siempre hay huaicos. Y vaya que a pesar de que hay huaicos, la gente construye a veces en zonas que no debe. Entonces, a veces tú, por razones de visita a una familia, vas y bueno, pues tienes que tomar estas medidas, ¿no? Más aún cuando son épocas de lluvia, sí. O a veces cuando viajamos, ¿no? A veces nuestros padres se animan a viajar, ¿no?, en plena época de huaicos y encontramos carreteras bloqueadas porque el huaico los ha destruido, ¿no? Entonces allí también hay que tener mucho cuidado. Nunca viajes cuando hay huaicos a la zona donde quieras, ¿no? Eso es algo importante para tomar en cuenta. No te olvides, Lloclla es la palabra en quechua que se denomina al huaico. Otro tipo de desastre es las inundaciones. Una inundación es el desborde lateral de las aguas de los ríos, lagos y mares que cubre temporalmente los terrenos bajos, adyacentes. Suele ocurrir en épocas de lluvias intensas, marejadas, y en el caso que se dan un tsunami, ¿sí? Cuando hay una inundación, no trates de cruzar a pie una corriente de agua que sobrepase tus rodillas. Aléjate de postes eléctricos caídos o alambres rotos en la vía o dentro de esas áreas inundadas. No es bueno que estés andando por ahí, más aún cuando hay un tipo de inundación. ¿Qué más? Las inundaciones, ¿sí? Cuando haya, no cruces puentes donde hay el nivel del agua se acerca al borde de los mismos, ¿no? E incluso evita acampar o estacionar tu vehículo a lo largo de riachuelos o cauces secos. ¿Por qué? Porque serán arrastrados, ¿no? Las inundaciones son así, ¿eh? De la noche a la mañana se inunda todo y perjudica todo. Entonces allí, por ejemplo, los cables eléctricos, hay que tener mucho cuidado. En una inundación, los cables eléctricos, los huecos que se producen, ¿no? Y más aún, a veces hay inundaciones en ciertos lugares de la ciudad por la intensa lluvia que se da. Entonces, por favor, cuando hay eso, participa con responsabilidad, ¿no? Y si tienes o perteneces a una brigada de auxilio, bueno, pues mejor, ¿no? Cosa que ayudes a la gente, ¿sí? A veces tomamos no tan serio el tema de la inundación, ¿no? Y que como no nos ha tocado, a veces pues decimos que ya, bueno, hay que tomar con bastante interés esta problemática que surge en el país. Otro, las lluvias, sí, las lluvias. La lluvia es una precipitación de agua en forma de gotas que caen con velocidad y de modo continuo, según el tamaño de las gotas, se clasifica en llovizna o lluvia. Las recomendaciones: si tu techo es de esteras, protégelo con plástico o bolsas de cemento, dándole una pendiente para la evacuación de aguas. Si tu vivienda se encuentra cerca de algún cauce, cuenta con sacos de tierra o arena para evitar el ingreso del agua, ¿sí? Esta sí es una realidad perenne en nosotros, ¿no? La lluvia intensa. Es por eso que aquí en Pasco, difícil, pues vas a hacer un techo con esteras, ¿no? Mayormente la gente prefiere un techo con calaminas, pero ese techo tiene que tener caídas, ¿cierto? Caídas de este tipo, ¿para qué? Para que el agua fluya y podamos aprovechar el agua de lluvia, pero no siempre pasa eso, ¿no? Entonces, la azotea de tu casa debe estar despejada siempre y hay que proteger el techo con una capa de concreto. Mayormente hacen pisos
de concreto para que no haya mucho problema con esto. Y nuestras calles a veces se llenan, se inundan por la intensa lluvia. Entonces, inundación más lluvia es terrible, porque no sabes cómo protegerte. Si llueve, dice, siempre donde llueve, por ahí va a bajar el agua. Sí. Y si tu casa tiene techo a 2 aguas, instala canaletas para el desfogue de estas, orientándolas hacia una zona de evacuación o drenaje. Sí, la lluvia es muchas veces bendición para los agricultores, ganaderos, pero a veces en la ciudad, que es sus limitaciones, ¿no? Porque la lluvia atora varios círculos económicos que hay, ¿no? No se puede viajar a veces en tanta lluvia, no se puede hacer negocios en tanta lluvia, es parte de nuestra naturaleza. Entonces, las ciudades que están en zonas de altura, donde permanentemente llueve, son las que tienen que tomar en las construcciones muchas formas para justamente combatir la lluvia. Ahora, ¿qué pasa si llueve de manera torrencial? ¿No? De hecho, va a inundarse. De hecho, es muy difícil que no se inunde donde no llueva. Los tsunamis, Los tsunamis son mayormente, ¿qué cosa? Una serie de olas marinas de gran tamaño generadas por una perturbación en el océano. Es una palabra japonesa que se deriva de 2 vocablos, tsu, que significa puerto, bahía, y nami, que significa ola. Literalmente significa ola de puerto, los tsunamis. Si te encuentras en una zona costera, presta atención a las posibles alertas por tsunami, identifica los lugares seguros ubicados en el terreno más elevado. Almacena de manera segura los líquidos inflamables, venenosos y corrosivos para evitar derrames. En un tsunami, que sucede en todo lo que es costa, hay que tener en cuenta de que si vives o llegas a vivir por esas zonas, ten mucho cuidado porque hay que, digamos, en principio no vivir tan lejos tan cerca de las costas. ¿Por qué? Porque la destrucción que hace un tsunami es notable, es realmente impresionante. Y siempre la gente que vive cerca a la costa realiza simulacros, con lo que significa simulacros para corregir acciones en caso de tsunami. Claro, si vives en estas regiones y ocurre un sismo, evacúa inmediatamente a las zonas más altas. Esa es la sugerencia para el caso de tsunamis. Y para eso tienes que mantener libre de obstáculos los pasillos y puertas. Estar atento a los avisos de alerta, porque se emiten 2 tipos de alerta, los de origen cercano y los de origen lejano. Sí, principalmente para los que viven en la costa. Sí. Ahora, siempre es bueno tener en cuenta estas ideas, estos pensamientos de prevención frente a los desastres naturales. Vamos a conocer otro, las sequías. ¿Qué son las sequías? Es la ausencia total de precipitaciones o déficit de lluvias, que producen efectos directos sobre la capacidad productiva del terreno. Las regiones que la padecen sufren pérdidas económicas y favorecen la migración de gran parte de su fuerza de trabajo a otras zonas. Claro, como no crece nada, entonces no hay rendimiento económico a la cual se pueda dedicar cualquier agricultor, cualquier ganadero, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si vives en una zona donde continuamente se afecta la sequía, ¿no? En principio allí el agua es valioso, por lo tanto tienes que almacenar aguas y alimentos que no perecen. Es lo fundamental si es que no tienes de otra, ¿no? Si solamente vives en zonas de sequía. Hay que evitar la quema de árboles y vegetación, por eso que tú tienes que promover la construcción de reservorios de agua, que es lo más importante, y evitar que la gente queme, porque hay una costumbre, ¿no? Tenemos en la zona andina de que la gente quema para que llueva, ¿no? Para que llueva. Mucha lluvia, mucho sol, dicen, hay que quemar para que llueva. Eso es una idea mítica, o sea, no es racional. ¿Qué más? Hay que construir, dice, hay que aprovechar el tiempo de sequía para la reconstrucción y mantenimiento de drenajes, ductos y viaductos, así como la limpieza y descolmatación de ríos y quebradas. Hoy en día, gracias a la ingeniería que nos permite tener mejores sistemas de conducción de agua, es importante que mientras hay el sol, está fuerte, entonces hay que lavar y mantener todo lo que significa nuestro sistema de agua. Ahora, si hay más inversión de parte de la comunidad, del distrito, de la provincia, ¿no? En época de sequía hay que sembrar productos que requieran poca agua,
Para eso, ¿qué hay que hacer? Hay que establecer sistemas de regadío, ¿no?, que permitan utilizar las aguas naturales. Esto ha sido una buena práctica en muchos distritos, que ha permitido que en épocas de sequía, de sol, ¿no?, utilicen reservorios, siembren alimentos que necesiten poco agua, ¿no?, y sus sistemas de regadío en realidad son de envidia, sí, son de envidia, han hecho buena inversión, para eso es importante. Bien, ahora vamos a un lado más contrario a la sequía. ¿Cuál es? Las heladas. Y vaya que estos días están de heladas, ¿no? Se producen cuando la temperatura ambiental es igual o menor a 0 grados Celsius. Afecta a personas, ganado, cultivos, principalmente en las regiones de la sierra y la costa en la parte alta. Evita los cambios bruscos de temperatura, en lo posible evita salir de casa. No expongas a los niños y ancianos al frío. Claro, como la temperatura es bien baja, entonces los niños son los primeros que responden su cuerpo a esto y lo hacen de manera muy débil. Por lo tanto, no es bueno exponer a niños, tampoco a ancianos, ¿no? Y si tú vas a salir, tienes que tomar en cuenta que hay que utilizar ropa y calzado adecuada para esta temporada, ¿no? O sea, hay que abrigarse, y eso es algo necesario. Sí, porque parece que está haciendo sol, pero hay helada. Sí, pues tienes que abrigarte. Así estés pues ahí bien sudoroso, pero es preferible a que te enfermes. Por eso que tienes que protegerte la cabeza, el rostro, ¿no?, para evitar la entrada de aire frío a tus pulmones. Porque si hay algo que tienes que cuidar también son tus pulmones. Y más aún en esta época de COVID, ¿no?, donde ataca el pulmón y el corazón de frente. Otro, las nevadas. Típico en nuestra zona donde vivimos, ¿no?, las nevadas. La nieve es una precipitación en forma de estrellas hexagonales de hielo cristalizado, que se sueldan entre sí formando los copos. La nieve se va depositando sobre el suelo y si las condiciones son favorables, el espesor adquirido va creciendo de forma muy rápida. Por su intensidad se clasifican en débiles, moderadas y fuertes. ¿Y el granizo qué es? Es un tipo de precipitación que consiste en partículas irregulares de hielo. El granizo se forma en tormentas intensas en las que se producen gotas de agua, aún líquidas, pero a temperaturas por debajo de su punto normal de congelación. Qué impresionante, ¿no? Esto del granizo. O sea, el granizo son gotas de agua que a medida que van cayendo, ¿no?, la temperatura es tan baja que en el acto de caer se solidifican y caen así al suelo. Y en nuestra ciudad, donde vivimos, zonas altas, el granizo es, pero, ¿no?, el ruido que produce es impresionante, ¿no?, y la forma como se constituye también. De allí que hay que tener mucho cuidado. Si vives a más de 4.000 metros, y nosotros vivimos a más de 4.000 metros, se registra una nevada. Procura mantenerte siempre dentro de la casa hasta que pase la nevada, ¿no? Después que pase, sales bien abrigado con toda tu indumentaria y haces tus muñecos, o si quieres juegas también, ¿sí? Pero si estás enfermo, si estás mal de gripe, algún elemento pulmonar que estás mal, no, ni salgas, ni se te ocurra, porque vas a correr un riesgo alto. Hay que taparse bien, ¿no?, para salir. No como ellos que están ahí todos desabrigados, jugando. Si viajas en auto, toma las medidas necesarias que te permitan pasar lentamente por la zona afectada a la nevada. Los que manejan autos saben muy bien que cuando hay nevada en la carretera es muy peligroso acelerar. Sí, incluso hacer cambios bruscos en la conducción. Sí. ¿Por qué? Porque se resbalas. La pista se convierte en mantequilla cuando hay nevada y la gente está con los carros ahí conduciendo, ¿no? Ten mucho cuidado. Preferencia no salir, pero a veces por la urgencia del asunto salimos. Entonces hay que tomar, primero, no debe ir por velocidad. Segundo, en las curvas no debe ir inmediato, lentas. De lo contrario, por eso suceden accidentes mayormente en este tipo de época. Si hay ganado, toma los cuidados necesarios principalmente con las crías. Claro, así como al ser humano, a los más menores se le afecta. Si tú tienes ganado, de hecho las crías hay que cuidarlas en estas temporadas. Si te encuentras en el campo, busca dónde refugiarte de inmediato. Una granizada dura pocos minutos, pero esos pocos minutos que dura son realmente tan aterradores por momentos, ¿no?, que parece que nunca va a terminar. Pero esos son los cuidados que hay que tener, ¿eh? Nosotros principalmente, porque
de todo lo que estamos repasando, por ejemplo, un oleaje nunca lo vamos a vivir, ¿no? Somos zona alta, ¿sí? Un huaico tampoco. O sea, en zona alta es muy difícil, ¿no?, que haya esto. Zonas donde vivimos. Una inundación quizás la veamos por calles, ¿no? Una inundación, o sea, por alguna calle, por la lluvia intensa se inunda, sí. A eso sí hay que tener en cuenta. Pero el tema de lluvias sí somos susceptibles, por eso tienes que tener mucho cuidado. El tema de lluvias, ¿no? Las lluvias intensas, y más aún el tema de las nevadas, los granizos, ahí sí, acá sí tenemos que cuidarnos bien, porque estos sí nos pasan. Y más aún que nosotros vivimos en ciudad donde es permanente esta conducta. De todo el año, dice en Cerro de Pasco, hay solamente 2 estaciones, sí, la estación del invierno y la estación del tren, nada más, ¿no? Por eso que esta es nuestra naturaleza y hay que tener mucho cuidado. Otro que en los últimos años se ha venido dando ya, y que muchos decían que no, por vivir en altura no pasa eso, es los sismos, sí. ¿Qué son los sismos? Son vibraciones ondulatorias de la corteza terrestre ocasionadas por el choque de las placas tectónicas en el interior de la Tierra. Así es. Y nosotros estamos susceptibles también a los sismos. ¿Qué hacer en caso de sismo? Vayamos a las recomendaciones. Conservar la calma, aunque a muchos les es difícil, ¿no? Salen rápido ahí. Elimine fuentes de incendio. Claro, hay que eliminar inmediatamente todo lo que significa probabilidades de incendio. Retírese de ventanas y objetos sueltos porque te pueden caer. No use ascensores cuando hay sismo. Ubíquese en zonas de seguridad, es decir, debajo de una mesa, debajo de una carpeta, debajo de tu cama. Localice la ruta de evacuación. Sí. En tu casa debe haber una ruta de evacuación. Cerca a tu casa debe haber un espacio donde no seas afectado, donde tú tienes que ir. Mayormente si vives cerca de una losa deportiva, vaya a la losa deportiva, al centro, ahí tienes que estar, para más seguridad. Ahora, no es que pase el sismo y tú sales de tu casa. No. La mayor parte de muertes y accidentes justamente se dan en ese momento, cuando sales tú. No, estás allí, te calmas, buscas un espacio de protección debajo de por ejemplo, debajo de las columnas de los techos, ahí es un buen espacio. Siempre vaya ahí, columna. Otro, las mesas, debajo de las mesas, ponte bajo las mesas. Otro, debajo de tu cama, allí. Y una vez que ha pasado, recién sales a esos lugares seguros, ¿no? Una losa deportiva al centro, una calle amplia, allí al centro, al medio. Esas son las recomendaciones frente a un sismo. ¿Qué más? ¿No? Recuerda el triángulo de la vida. Mírame, hay que buscar protección siempre, ¿sí? Usa las escaleras, nunca utiliza ascensor durante un sismo. Y envía mensajes de texto, porque muchos se ponen a llamar, ¿no? No, nadie te va a responder porque a veces el sistema no responde. Simplemente envía mensajes de texto de auxilio o también de querer saber de algún familiar. Aléjate de vidrios y focos, insistimos, ¿no? Estos con su caída son los que te van a afectar. Y siempre busca una zona alta. En el caso del mar, busca siempre una zona alta para que no te afecte. Sí. Entonces, los sismos sí se dan en nuestra ciudad donde vivimos, se dan, sí. Y hay que tener previsión. El simulacro de sismos casi mayormente es permanente en las escuelas y colegios, jardines. Y ahora también en instituciones públicas. ¿Por qué? Porque es importante tener una cultura de prevención. Y esa cultura de prevención nos ayudará a cuidarnos a nosotros mismos y a cuidar también a nuestra familia. Y ahora, sucede que en verdad pues hay sismos que son tan crueles que terminan destruyendo ciudades, terminan destruyendo espacios urbanos y que a veces pues la gente se queda sin nada, ¿no? Entonces una forma de poder sobrevivir a una emergencia como es un sismo, y no solamente el sismo, sino también otras emergencias que podamos tener, es el combo de la supervivencia, sí. Para eso el INDECI ha creado el combo de la supervivencia. ¿Qué consiste este combo? En tener tu mochila para emergencias, sí. Una mochila para emergencias es bueno tenerla en el aula, en la casa, en el trabajo, ¿no? O donde estés, tienes que tener tu mochila para emergencia. Esta mochila contiene artículos para las primeras 24 horas, que te va a servir ¿para qué? Para justamente sobrevivir, ¿no? Entonces los artículos que vas a tener, ¿no?
para este sismo, para sismos, para cualquier otro desastre, no son los que te va a permitir sobrevivir. Por ejemplo, lo mínimo que debe tener este artículo, esta mochila, es agua, es lo mínimo. Alimentos enlatados, filete, atún, todo lo que es sardinas. Abrigo, ¿no? Una manta, una especie de que te abrigue. Una linterna, una radio a pilas, un silbato, un botiquín. Esto es lo mínimo que debe tener. ¿Para qué? Para que lo puedas llenar a tu mochila y puedas en verdad salvar tu vida. Sí, porque te salva tu vida. Y no solamente la tuya, sino también de tu familia, de los demás. Entonces, frente a emergencias que pueden pasar, ¿no? Y a veces decimos en la tierra, no, nunca va a pasar, ¿no? A veces lo tomamos así, a la ligera, cualquier actividad de prevención, ¿no? Pero cuando ya sucede la desgracia, cuando ya sucede lo impensable, recién todavía tenemos con seriedad que tomar estos temas. El Perú es un país realmente muy susceptible a los desastres naturales, ¿no? O sea, somos un país que está casi sufriendo anualmente en diferentes lugares, en diferentes espacios, siempre estos desastres naturales. Por eso somos un país bien complicado, ¿no? Mientras en una región hay inundación, en otra región hay huaico, ¿no? Y en otras regiones la lluvia es intensa, tan intensa que se inunda, ¿no? Y si no es eso, es el frío, es la nevada, es la helada. O sea, es realmente nuestro país tan diverso que, bueno, pues sucede de todo, ¿no? Sí, sea en costa, sea en sierra, sea en selva, ¿no? Siempre se da estos. Y las prevenciones ya se les ha dicho, ¿no? Las prevenciones, para el caso de nosotros, principalmente, protegernos, sí, es lo más importante, ¿sí? Y lo vital es que tengas tu mochila, tu combo de la supervivencia, en la cual estén todos estos elementos que te permitan sobrevivir, ¿sí? Muy bien, eso fue la clase del día de hoy a propósito de el tema de INDECI y qué es lo que hace, ¿no? Como sistema de defensa civil para proteger a sus habitantes, ayudarlos en esta emergencia. Muy bien, ¿cuál es la tarea? Bien, te explico. La tarea, ¿qué vas a hacer? Ajá, en una mochila que tienes, ¿ya? Elabora la mochila de la emergencia. Tomas foto y envíanos en la plataforma. Entonces, ¿qué vas a hacer? Claro, no vas a decir, ya profesor, voy a meter toda la mochila, tomo la foto de la mochila. No. Vas a poner la mochila y alrededor vas a poner esas cosas. O sea, ¿qué es lo que debes tener, no? ¿Sí o no? Alrededor, ¿no? Pones un agüita, un filete de atún, ¿no? Algo de abrigo, una linterna, tu radio, silbato, botiquín. Es lo mínimo, ¿sí? Ahí tienes la mochila, pones tu botiquín, pones tu radio, pones tu filete o cualquier otro alimento no perecible, ¿no? Tu radio en AM, todo lo pones al ladito, le tomas una foto y la envías a la plataforma. Esa es la tarea, ¿sí? Así que ahora que ya sabes cómo prevenir, es importante tener la mochila. Y ahora, esa mochila, todo guárdalo y que esté en casa, a la mano, en tu cuarto, en tu sala, ¿no? Tiene que estar a la mano, porque en cualquier momento pasa. Un apagón con inundación, es terrible, ¿no? No, pero yo vivo en partes altas, no me va a pasar nunca. Nunca digas nunca en desastres naturales. Hay que estar siempre prevenidos, es lo más importante. La prevención salva vidas, ¿sí? Eso fue el tema, eso fue la tarea. Nosotros nos vemos hasta la próxima. No tiene restricción de palabras. ¿Cuántas falleció de él? Como le dije, un día tiene fallecido. Y solamente tenemos que dar un día. Y mañana vamos a socorrer. Porque de todas maneras, sí, la policía